Dios le bendiga, amados hermanos, en esta tarde. Que sea la paz de nuestro Señor Jesucristo sobre usted, su casa y su familia. Dios le bendiga grande y sobreabundantemente. Te habla el pastor Alexander Polanco, tu amigo y tu hermano en Cristo, desde la iglesia Casa de Oración y Restauración, en este caso desde la ciudad de San Cristóbal. En esta tarde vamos a compartir el tiempo de oración y reflexión, como cada día, que tenemos 3 tiempos de oración y reflexión de la palabra de Dios. A las 7 de la mañana en Tempranito con Jesús. En la tarde estamos con el tiempo de oración y reflexión. Hoy salimos un poco más tarde porque estamos trabajando acá en remodelar un área de la iglesia, acomodar los hermanos por todo este proceso del coronavirus y el distanciamiento social, y hemos estado trabajando en el tercer piso, donde hace bastante calor, y estamos buscándole diferentes opciones para ayudar a que los hermanos se sientan más confortablemente en su casa, que es la casa de Dios, la iglesia. Pues en este día vamos a iniciar orando y encomendando todas las cosas al Señor como debe ser. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos de acuerdo alrededor de tu nombre. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús en esta tarde. En este día te pedimos que seas tú acompañándonos en este tiempo de oración y reflexión de hoy 11 de junio, jueves. Padre, sé tú guardándonos en este día. Sé tú, Padre, obrando en cada vida, cada casa, cada familia. Y sea la gloria solamente tuya. Mira a los que están orando por su casa, por su trabajar, por su salud, por un familiar enfermo. Glorifícate sobre sus vidas. Y que en el nombre de Jesús veamos milagros, prodigios, maravillas que tú hagas en sus casas y en sus vidas. Tú eres un Dios de amor y de misericordia, y tú nos instas por medio de tu palabra que oremos sin cesar, a que puestos de acuerdo alrededor del nombre de Jesús, oremos sin cesar, y eso hacemos, darte la gloria a ti y unánimes orar y clamar para que seas tú el que traiga la respuesta pronta. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, hermano, en esta tarde, y hermana que nos ves. Qué bueno que estés con nosotros. Antes de iniciar con la reflexión de la palabra, quiero motivarte a que esta noche nos acompañes en una vigilia, media vigilia que tendremos online. Será a través de la página web de la iglesia, de la emisora Cosecha y Victoria en Radio. Puedes conectarte a través de www.iglesiacasadeoracionrd.org. Vamos a tener una parte inicial con una transmisión por Facebook Live como ahora, y vamos a estar compartiendo un momentito de oración, de reflexión, y luego entramos con la emisora en la parte final hasta pasada la medianoche. Es una vigilia con el sentido de orar por ti, tu familia, tu casa, nuestro país y las naciones. Hay un momento de muchas situaciones, muchos problemas, enfermedades que están aconteciendo en todo el mundo. Así que vamos a unirnos a orar, y en el nombre de Jesús Él obrará. Así que te invitamos a partir de las 8:30, hoy jueves 11, te invitamos 11 de junio a que te conectes a través del Facebook Live a las 8:30 y de la emisora, que continuará la emisora hasta las 12 de la madrugada y algo más. Así que te esperamos, convoca personas, invita por medio de las redes, comparte el link para que juntos seamos una sola voz, un solo clamor, pidiéndole al Señor misericordia por nuestra tierra y por la humanidad. El Señor dice: si mi pueblo se humillare y orare y se volvieren de sus malos caminos y claman y oran, Él promete sanar la tierra. Lo dice en diferentes porciones de la palabra, y este es un momento excelente para que nos volvamos todos a Dios a orar y a clamar. Amén.
Pues en esta tarde vamos a compartir una breve reflexión porque estamos casi ya en la hora del toque de queda y pues esta transmisión es en vivo y tenemos que prepararnos para lo que es la vigilia online. Amén. Vamos a ver dos pasajes bíblicos para hablar acerca de lo que son las piedras de tropiezo que usa el enemigo. Porque en el nombre de Jesús, ningún lazo, ninguna piedra de tropiezo podrá detener lo que Dios tiene para tu vida. Amén. Y vamos a confiar de que en este momento tan complejo de la humanidad, Dios te fortalecerá y verás que el Señor cumple en ti su propósito y hará contigo lo esperado, lo inesperado y lo por encima. Amén. Vamos a iniciar hablando a partir de lo que dijo Jesús, el maestro de maestros, el maestro de Galilea. Vamos a Lucas 17, versículo 1, donde está titulado Ocasiones de caer. Y dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Eso dice Jesús. Jesús nos guía y nos manda a perdonar. Pero también Él hace una advertencia. Él dice, imposible es que no vengan los tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Dios nos guía a que nosotros perdonemos al que te hace tropezar, al que te hace daño. Él dice que amemos a nuestros enemigos, que lo perdonemos también. Pero aquí Él habla de las personas que hacen tropezar a otros, que llevan a otro a caer, por ejemplo, en apostasía, que llevan a otros a caer en pecados carnales, que llevan a otros a tropezar para salirse de su iglesia, para apartarse de la fe. Hay personas que hacen mucho daño a otras personas con comentarios, mensajes, les siembran dudas, les siembran confusiones que tienen que ver con lo doctrinal, murmuración, chisme, todas esas cosas son piedras de tropiezo. Y esas piedras de tropiezo hacen caer a los nuevos en la fe, a los pequeñitos del Señor. Aún pueden hacer caer a los que tienen muchos años en la fe, aún a los que se han criado en la fe. En un momento dado, un mal comentario o un comentario malicioso, y ayer el tema fue la malicia, para que nos cuidemos y las reprendamos en el nombre de Jesús. Y ningún malicioso ni confuso te pueda sacar de estar centrado en la palabra de Dios y en la voluntad de Dios. Amén. Entonces, Jesús mismo nos habla de que perdonemos a los que nos hacen caer, pero Él advierte que esas personas tendrán su paga. Y Él dice, ay de aquel por quien vienen esos tropiezos. Mejor fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Los tropiezos los hay de muchos tipos, pero tropiezos son al final. El tropiezo puede tener que ver con mala doctrina, con apostasía, con pecados carnales, con avaricia, codicia. Esta mañana hablábamos acerca de lo peligroso que es el amor al dinero, de no tener la sabiduría de comprender de que lo primero es la salvación, es Dios, tu familia. Hay muchas cosas que tú debes tener por prioridad antes que lo que son posesiones materiales o cosas físicas. Las cosas físicas van y vienen, el óxido la daña, no te la podrás llevar cuando partas de esta tierra. Lo más importante al final es la vida y la salvación de las vidas, la tuya, de los tuyos y de todo prójimo que Dios te ponga
cerca. Amén. Entonces vamos a ver un ejemplo práctico de la misma palabra del Señor. Y vamos a verla a través de Hechos, el libro de Hechos 8. Y vamos a verlo a partir del versículo 4. Está titulado Predicación del Evangelio en Samaria. Amén. Y dice la palabra de Dios: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Estamos en Hechos 8, versículo 4 en adelante. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Si leemos un poco más hacia arriba, vamos a ver que en ese entonces estaba Saulo, que luego sería Pablo, asolando la iglesia, acabando con los cristianos, metiéndolos a la cárcel. Y por eso hubo un momento de persecución, de división, desde el punto de vista de que tuvieron que separarse. Dice el versículo 5 de Hechos 8. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Qué predicaba Felipe? A Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados por el Señor. Amén. Así que había gran gozo en aquella ciudad. En Samaria, Felipe fue a predicar. ¿Y qué predicaba Felipe? Dice el versículo 5, que a Cristo. Él no fue a hablar de él, él no fue a hablar de una fe ni de una religión. Él fue a predicar a Cristo. Y Cristo es la verdad. Cristo es el centro del Evangelio para la salvación de las buenas nuevas. Él es el que salva, el que liberta, el único camino y la verdad al Padre. Juan 14:6, el mismo Cristo lo aclara. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y eso predicaba Felipe. ¿Qué sucedió? Muchos fueron liberados de espíritus inmundos, muchos fueron sanados de sus enfermedades, muchos fueron liberados. Y dice el versículo 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. Fíjese que cuando llega Cristo, llega la liberación, la sanidad, la verdad. Y entonces, ¿qué sucede? Surgen los frutos del Espíritu. El gozo es uno de los frutos del Espíritu. La ciudad que estaba en tristeza, que estaba en un momento de prueba, entra en un tiempo de gozo a partir de la predicación del Evangelio. Pero como el enemigo nunca duerme en su casa, como dicen por ahí, el enemigo se levanta y busca una piedra de tropiezo bien grande para obstaculizar lo que Dios está haciendo. Dice la palabra, versículo 9, pero había un hombre llamado Simón. Fíjese que inmediatamente que hablamos del gozo, la Biblia nos habla del que serviría como piedra de tropiezo. Pero había un hombre llamado Simón, Hechos 8:9, que antes ejercía la magia. Oiga bien de dónde viene este hombre. Era un mago en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Él se hacía pasar como que tenía poderes, que él liberaba, que hacía exorcismos. Ya habían personas que se dedicaban a eso. Y pues este hombre se había dedicado por muchos años a eso, a la magia, a hacer exorcismo. Son negociantes de las cosas espirituales y de aprovecharse de la debilidad o de la tristeza o de la enfermedad de alguien. Y en ese momento, este Simón ve lo que está sucediendo alrededor de Felipe. Felipe está en el nombre de Jesús predicando el Evangelio. La gente es sana, la gente es libre y la gente está contenta. Dice lo siguiente, versículo 10.
A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. ¿Usted está entendiendo? Este Simón se hacía pasar por un mago, por un hombre de poder, y algunos hasta llegaban a decir que era un enviado de Dios, cosa que no es así. Una de las características de personas que son apóstatas o que son personas que se mueven en la hechicería, en la adivinación, se infiltran en las cosas de Dios y en la fe, usando la misma palabra, usando términos bíblicos, usando palabras y declaraciones dichas hasta por el mismo Jesús, y las manipulan, no muertos. Porque si es un muerto y usted sigue hablando o sigue escuchando a esa persona o sigue orando en nombre de esa persona o recibiendo algo de esa persona, eso es idolatría, es hechicería y es un pecado gravísimo. Los muertos no hablan, no salen, son demonios. ¿Entendió eso? Y los reprendemos en el nombre de Jesucristo. Dice el 11, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Esto quiere decir que este hombre tenía años engañando a la gente, años haciéndose pasar de que había poder de Dios en él. Y lo hacía a través de hacerse pasar por alguien que servía a Dios, pero no era así. Usaba artes mágicas, cosa que Dios condena. Eso es idolatría, es blasfemia, eso son herejías. Y este hombre durante años había engañado a la gente. Pero él también hacía negocio de eso. Dice el versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, versículo 12, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. El mismo Simón cree en la predicación de Felipe. Y dice que la gente se bautizaba en el nombre de Jesucristo, hombres y mujeres. Dice el versículo 13, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, hasta se bautizó. El mago se hizo pasar, el adivino, el que hacía hechicería, se hizo pasar por un creyente. Y hasta se bautiza. ¿Usted está entendiendo esto? Es algo serio, es algo delicado. Y dice, también creyó Simón mismo, versículo 13, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. ¿A quién se le acercó? Al que predicaba, al que Dios usaba para que ocurrieran milagros, al que el Señor había llevado primero a esa ciudad y aconsejaba. No pedía, no vendía brebajes, no hacía nada en su nombre, en el nombre de Cristo. Haciendo el Espíritu Santo cómo ayudar y entender lo que estaba pasando en Samaria, que de por sí tenía una mala base doctrinal. Los samaritanos y los judíos no se entendían porque Samaria en una etapa de su historia fue idolátrica. Dice lo siguiente, el 15, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Es decir, Felipe había hecho el trabajo que le correspondía. Predicó a Jesucristo, oró por los enfermos, oró por los endemoniados, predicó el evangelio de las buenas nuevas para la salvación, guió a la gente que ya estaba discipulada a bautizarse, y él hizo lo que se le había encomendado y lo que él tenía la dirección de la iglesia de hacer. Y lo hizo muy bien y la gloria es de Dios. Cuando llegan ahora estos discípulos y apóstoles, Pedro y Juan, llegan y encuentran ya un grupo de creyentes formados, bautizados, arrepentidos, que han recibido a Cristo. Y entonces ellos oran por esa nueva comunidad e iglesia que había surgido para que reciban el Espíritu Santo.
Y dice el versículo 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, poderoso, maravilloso, la obra que estaba ocurriendo en Samaria. Y dice el 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ahí se le llenaron los ojos a Simón. Ahí le volvió lo mago. Ahí mostró lo que él era. Él era un infiltrado. Él era cizaña. Él no estaba siendo íntegro. Ayer hablamos de la malicia y de los maliciosos. Y explicamos que la malicia tiene que ver con personas que tienen intenciones engañosas, donde se muestran de una forma hipócrita como algo que no son para obtener algo que quieren. La persona maliciosa y llena de malicia engaña, actúa, miente, se hace presentar como algo que no es. Y eso hizo Simón. Hizo parecer que había renunciado a su magia, a su negocio, a su hechicería. Fue discipulado, se bautizó, estaba con los discípulos y dice la palabra que no se le apartaba de al lado a Felipe. Fíjese que Felipe estaba haciendo todo como Dios mandaba, pero la piedra de tropiezo la tenía al lado. Y esa piedra de tropiezo en esa nueva comunidad era ese Simón, Simón el mago, que ahora se hacía Simón el hermano, pero era mentira. Tenga cuidado con el Simón el hermano o la Simona, que quizá está cerca de usted y usted cree que es un hermano de la fe, que es familia de la fe, y lo que está buscando es la oportunidad para sacarte algo, quitarte algo o hacer negocio con algo. Amén. Y dice el versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de la mano de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, intentó comprarlos. Intentó comprar el don de Dios. Intentó comprar. Ellos habían impuesto las manos a quien el Espíritu Santo les había inquietado. Pero a Simón no le habían impuesto la mano, porque el Espíritu Santo no puede ser burlado ni puede ser engañado. Y como él vio que oraron por los demás y por él no, entonces ofreció dinero. Y dice la palabra, el 19, diciendo, dame también a mí de este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere la mano reciba el Espíritu Santo. Él no menciona a Cristo. Él no menciona a Dios, él habla de poder. Iglesia, que Cristo, que el nombre de Cristo, de Jesús, de Jesucristo, nunca se aparte de tu boca. Que no te llenes la boca, pueblo de Dios e iglesia, de estar solo hablando de unción y poder y olvidarte de la fuente de la unción y el poder, del dueño de la unción y el poder. Porque usted y yo no tenemos poder, poder tiene Cristo. Y hoy en día hay personas muy distraídas en la unción, la unción, la unción, el poder, el poder. Pero es que nosotros lo que tenemos que buscar es a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo. Su amor, su misericordia. No poder. Tenemos que orar para que Cristo obre en la vida de alguien y Él use su poder. No que usted tenga poder, porque el poder es de Dios. De Él es la fuerza y el poder. Así lo entendió David, así lo entendían los discípulos. Y dice el 19, dame también a mí de este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Usted sabe, Pedro no necesitó analizar nada ni hablar mucho con Simón. Simón con lo que dijo quedó delatado lo que había en su corazón. La Biblia dice que sobre toda cosa guardada guarde tu corazón.
De tu corazón manan las palabras que denotan si en ti hay vida o si en ti hay engaño, si en ti hay muerte. Si de ti lo que sale es odio, iras, pleitos, disensiones, revísese. Porque el cristiano está llamado a amar, a perdonar, a tener misericordia, a amar a los que te odian, a perdonar a los que te contienden y a bendecir a los que te maltratan. Este Pedro, rápidamente como apóstol de Jesucristo, lo reprendió en el nombre de Jesús. Tu dinero perezca contigo, versículo 20 de Hechos 8. Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ni parte ni suerte en este asunto. Es decir, lo que estamos haciendo espiritual, tú no tienes que participar. Tú no tienes nada que ver con esto espiritual que aquí se está haciendo, de imponer las manos, de orar por la gente, de que el Espíritu Santo se esté derramando. Tú no tienes suerte ni parte en esto. Vete de aquí y tu dinero perezca contigo. Y ahí también le dice, versículo 21, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? El mío, el tuyo, el de todos. ¿Pensamos que Dios puede ser burlado? Dice la Biblia, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Simón, aunque se hizo pasar por discípulo, aunque recibió el discipulado, aunque se bautizó, su corazón no era de Cristo. Y Dios anda buscando hombres y mujeres que le entreguen su corazón completamente. Simón ofreció dinero, pero para Dios y para las cosas de Dios, el dinero no tiene nada que ver. En lo espiritual el dinero no tiene nada que ver. No tiene importancia. Nadie se salva por dinero. Nadie se salva por ofrendar. Nadie se salva porque construya 20 iglesias. No, tu corazón es lo que Dios quiere. Y cuando tu corazón cambia, habrá misericordia. Habrá obras de bien. Actuarás como el buen samaritano. Serás un apoyador de la obra de Dios. Pero no con segundas intenciones ni primeras, sino dándole la gloria a Dios. Simón tenía una intención, quería poder. Y la palabra que recibió fue, perezca tu dinero contigo. Versículo 20, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Usted recuerda que él había recibido a Jesús, se había bautizado. Se le está dando una oportunidad. Porque en hiel de amargura y prisión de maldad veo que estás. Pedro, por medio del Espíritu Santo, pudo discernir lo que había en el corazón de este Simón. Simón estaba tomado por el enemigo. Pero fíjese qué maravilloso que Pedro le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Dios perdona. Dice el 24, respondiendo entonces Simón, dijo, rogad vosotros por mí al Señor. Porque él no entendía. Las almas que se pierden ahí afuera, muchos van a maldecir la palabra de Dios, van a maldecir la iglesia, los que predicamos. Cuando la gente ve a alguien en una esquina con un megáfono, se burlan de él. Sin embargo, esa persona está sirviendo a Dios y llevando la palabra de Dios. Cuando ven a alguien en una iglesia, cuando ven a alguien que es evangelista, pastor, a alguien que está sirviendo a Dios, hoy en día te atacan, te contienden, te llaman ladrón, sinvergüenza. Los papeles se han cambiado.
Antes servir a Dios era algo honroso. Ahora servir a Dios, todo el mundo te ve como que fueras un vago o un sinvergüenza. Por gente como Simón. Porque la piedra de tropiezo se ha convertido en lo que es común. No los Felipe, no los Pedro, los Juan. Pero quiero decirte en el nombre de Jesús, como lo decía anoche, que hay mucha gente buena sirviendo a Dios. Y el enemigo ha sembrado la confusión de que los malos son más y los malos no son más. Igualmente que hay muchos cristianos que no obran como cristianos, pero son los menos. El cristiano de corazón lucha, trabaja, se esfuerza, sufre callado, llora callado, se sigue esforzando, ora, alaba, le cree a Dios. Sin embargo, muchos van a juzgarnos. No los escuches, perdónalos, ámalos, ora para que Dios toque su corazón, como hizo Pedro con Simón. Porque hay oportunidad de que Dios cambie a esas personas. Y tú sigues haciendo lo bueno. Resiste. Resiste los insultos. Resiste el que te juzguen. Resiste el que no te entiendan. Resiste el que nadie comprenda lo que estás haciendo. Porque habrán algunos que no te comprenden. Pero los que están en el Espíritu Santo y los que están en Dios y los que están en su palabra, sí entienden. Sí comprenden. Y sí creen. Dice la palabra, versículo 24, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Simón fue una piedra de tropiezo. Sin embargo, dice que siguieron predicando en muchas ciudades. Y dice también que se les anunció el evangelio y que muchos se convirtieron. La obra que Dios va a hacer, aún con piedras de tropiezo, el Señor va a vencer. Por encima de toda piedra de tropiezo está el Señor. Y el Señor es el Todopoderoso. Y en el nombre de Jesucristo en este día te insto, te motivo, en el nombre de Jesucristo, aunque delante de ti tengas piedras de tropiezo muy fuertes, aunque alrededor de ti hayan algunos Simones o Simonas tratando de confundirte o desanimarte, créele a Dios, sigue adelante, declara, confiesa el nombre de Jesucristo como Señor de tu vida, tu casa, tu familia y tu trabajar, aún de tu salud, y sigue adelante con Dios delante. No te detengas. No te detengas, continúa con fe. Habrá oposición, habrá viento contrario, pero contigo está el que le dice a los vientos, calma, sea bonanza. En tu barca está Jesús, en tu vida está Jesús. Y en esta tarde concluyo motivándote a que no mires hacia atrás, no te detengas ni para tomar impulso, sigue adelante. Hacia la meta, hacia el supremo llamamiento de Cristo Jesús. Habrá gente que nos contendrá, habrá gente que no nos creerá, habrá gente que no nos entenderá, habrá piedras de tropiezo como Simón que tratarán de oponerse. Pero síguele creyendo a Dios. Por medio a Cristo, al final de todas las cosas, Él es el que te hace más que vencedor y más que vencedora. Y como dice el libro de los Salmos, el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en ti, en mí, en tu casa, en nuestras familias y en nuestros hijos y en nuestras generaciones. No te rindas, persevera. El Señor dice en su palabra, no temas, yo te ayudo. Dice en su palabra, no te dejaré ni te desampararé hasta que haya hecho contigo como he prometido. A Josué se le dio la orden de esforzarse y ser valiente y poner esta palabra por obra. Y en el libro de Josué 1 se le dice eso. Pero en el libro de Josué 21:45 dice que toda buena palabra que el Señor le había dado al pueblo de Israel y a Josué, toda se cumplió. Josué creyó, Josué perseveró, Josué cumplió y Dios le cumplió a Israel y a Josué. Hoy el asunto es
pedirle ayuda a nuestro Señor Jesús, que nos dé las nuevas fuerzas que habla en Isaías todos los días, para seguir adelante con Dios delante. Nos despedimos orando. Padre, en el nombre de Jesús, nos unimos como familia de fe, declarando que solo tú tienes poder. Los hombres no tenemos poder. Dios tiene poder y lo manifiesta a través de su Hijo unigénito Jesucristo, derramando el Espíritu Santo en este tiempo de la gracia y dándonos su palabra viva, porque la llave la tienes tú. En este día te pedimos, Señor, ayuda, fortaleza, templanza, que es un fruto del Espíritu. Y lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Y online, Cosecha y Victoria en radio. Dios te bendiga. Se despide de ti tu amigo y hermano en Cristo, el pastor Alexander. Dios te bendiga. Amén.